que es 2016, 2021, sí, 2022, que son como los datos más actuales que tenemos. Y bueno, ya sabemos que finalmente en México, entre lo que es un 5, un 17%, pues es el promedio que ya una población mayor de 18 años es quien está consumiendo el alcohol. Para esto, las encuestas que se realizan nos dicen que empiezan más o menos desde los 12 años este consumo. Entonces, tener este consumo, por ejemplo, lo hace pues todavía más preocupante porque la encuesta que se realiza y que es exactamente pues en el área de salud nos dice que es un 7.3% de la población en general. También nos dan información de que si se comienza en esta edad de los 12 años, pues muy probablemente sea una conducta que se siga y que además de todo llegue a aumentar, ¿sí? El consumo del alcohol. ¿Qué quiere decir esto? Alrededor de lo que son 14 habitantes son los que llegan a tener problemas más serios, ¿sí? Dentro de esta población respecto a la que es la bebida alcohólica. Ahora, para esto tenemos también que tomar en cuenta que no solamente hablamos desde los 12 años, tenemos que tomar desde los 18 hasta nuestro rango de los 65, ¿sí? Aquí nos dice que es un 5.9%, es decir, más o menos 1 de cada 17 habitantes quienes ya están en este consumo del alcohol, pero además están no solamente, digamos, tomando de vez en cuando, sino que ya es una conducta habitual, ¿sí? Parte también hablando de que finalmente, bueno, cuando se consume el alcohol, lo vamos a tener que ver desde 3 puntos, hablando epidemiológicamente. ¿Qué quiere decir esto? A nivel poblacional es un estudio y es una tasa que al final de cuentas pues nos invita a estar todos finalmente pues atentos, ¿sí? También porque el consumo del alcohol pues tiene efectos desinhibidores, ¿sale? Entonces, esto es como tal, sabemos que mientras más consuma la persona, pues va a tener actos en el que sí se siente más libre, gana más confianza, pero está asociado a tener pensamientos o conductas de autolesión o, hablando en este tema, de conducta suicida. Y lo que es ya una adicción. Sabemos que finalmente pasando al tema de una adicción, es, digamos, lo más fuerte, su consumo es constante, van a haber factores todavía mayores que van a hacer que la persona esté consumiendo el alcohol. Y además con esto, bueno, va a haber factores también que van a ser precipitantes, va a llevar muchas veces a la persona a que ejecute como tal, pues el suicidio. Entonces, esto, digámoslo así, si lo juntamos, pues vamos a tener todavía como más información a rescatar. El ejemplo es en este que se los comento, hablando entre los 12 a 65 años, ¿sí? Cuando se hacen todo esto de las encuestas, nos dicen que son los hombres quienes normalmente consumen más que las mujeres, ¿sí? Y aquí estamos hablando entre lo que es 2016, 2013, ¿sale? Nos dice, bueno, entre un 80.1% hombres y 62.6% mujeres. Sin embargo, para lo que fue 22 y el año 21, las mujeres y los hombres estaban como a la par, justamente por el tema del encierro, que esos veremos más adelante son factores que hacen que el consumo aumente, ¿sí? Sin embargo, también tenemos esta parte que el consumo excesivo, tanto les digo, es más, sobre todo en los hombres, y ocurre algo aquí muy interesante. Cuando es en los hombres, ellos suelen sobre todo presentar algún tipo de estrés, ansiedad, depresión, y bueno, posteriormente tienen este consumo. En el caso de las mujeres ocurre lo contrario. Las mujeres normalmente solemos tener algún tipo de ansiedad, depresión, estrés y posteriormente vamos a consumir el alcohol, ¿sí? Aquí, cuando hablamos ya de una posible dependencia al alcohol, estamos hablando que entre un 0.2% es 1.8 millones, ¿sí? Los que ya están teniendo esta dependencia. Aquí son los hombres nuevamente quienes toman, digámoslo así, esa mayor cantidad. En la población entre el que nos vamos a los 12, 17 años, bien mencionábamos que sí, aquí el consumo sigue siendo más presente todavía en las mujeres. Para el año 2021 también en la etapa de la adolescencia se decía que era 1-1, mientras que un niño, una mujer, un adolescente, un hombre, tenían este misma conducta de tomar alcohol, para lo que era finalmente a una etapa mayor, ¿sí? Pasando los 17 años, ya eran más los hombres que las mujeres quienes tomaban, ¿sí? Entonces, se sigue dando este rango todavía respecto a la población a la que nosotros tenemos también que enfocarnos y decidir
¿Cómo vamos, ¿no?, a hacer un plan de intervención? ¿Cómo nosotros vamos a tener también que ir canalizando de ser necesario? Sobre todo cuando ya hablamos que esto se va a interferir y va a haber este pensamiento, además de la ideación, la planeación y la ejecución como tal del suicidio por factor del alcohol. Aquí tenemos nuevamente que los hombres, en este caso, sí, estamos diciendo que igual entre los 12 y 17, pues son los que mayor presentan esta dependencia. Aún estamos hablando de adolescentes y de jóvenes porque es un auge que se está dando. Esto ocurre sobre todo porque todas las compañías están muy enfocadas a que esta es una edad en el que es uno, pues vulnerable, sí, el ser humano en sí. Segundo, porque son esos consumidores a futuro. Entonces, si bien es cierto que a veces ya como adultos somos consumidores, el que estén estas compañías trabajando en la mente literalmente de los menores de edad es enfocado a ese futuro que ellos van, pues muy posiblemente a seguir consumiendo. Esto también nos dice sí, que en este consumo del alcohol va a dar a nuevas o a otras sustancias. Más o menos, digo, un 45% es lo que se estima de esa población va a ser quien consuma no solamente alcohol, sino alguna otra. Y también estaríamos hablando nuevamente de una dependencia. Lo que ya son los adultos, que estamos hablando entre los 18 y 65 años, los hombres siguen siendo, sí, quienes tienen esta dependencia, y normalmente decimos que son los hombres por cuestiones aquí tanto sociales, sí, como factores que ya decíamos, ellos presentarán, ¿sale?, algún tipo de factores pues emocionales en donde recurren sobre todo al tema del alcohol. Ya sobre todo porque en una etapa, sí, donde ya son una población adulta, el tema está enfocado a que normalmente lo vamos a ver en publicidad. ¿Qué quiere decir esto? Las reuniones siempre se tienen que llevar por medio de alcohol, ¿no? Por ejemplo, se dice también en esta parte de la publicidad que los hombres, ¿no?, sobre todo que son exitosos, tienen reuniones y entonces que está presente el alcohol. Está relacionado también con todo lo que es disfrutar, viajar, vacaciones, etcétera, ¿no?, donde esta población adulta ya tiene una estabilidad económica que le permite ese estilo de vida y que está sumado al punto del alcohol. Eso es algo que también nos está diciendo en las encuestas referente a cómo también los hombres lo toman, ¿sale? No es que las mujeres no, pero la comparación al final de cuentas entre el tipo y el estilo de vida de los hombres como de las mujeres es diferente. Por eso es que en ellas, ¿sí?, no se da y no se tiene esta imagen, sobre todo publicitaria, de decir que ellas van a consumir como un tema de éxito, ¿sí? Normalmente está muy enfocado a lo que son los hombres. Y bueno, en temas de exactamente lo que es una conducta suicida, también están datos, ¿sí?, sobre todo a nivel de lo que son las niñas y los adolescentes. Actualmente este tema de los niños y los adolescentes también está tomando muchísimo punto de intervención o de revisión, porque en el caso de los niños, sí, se los pongo aquí, un 6% más o menos, un 4.5% también en los últimos 12 años. Sin embargo, ya información, digamos, exactamente como del año anterior, nos están diciendo que esta parte de los niños lo hacen ¿por qué? Porque se suma el tema del alcohol. Uno es la curiosidad y es más o menos un 24% lo que los orilla o lo que los motiva finalmente a consumirlo, ¿sí? Cuando ellos lo empiezan a consumir y tienen factores que veremos más adelante, esta parte de la conducta se va a ver afectada, ¿vale? También porque el suicidio pues sabemos que tiene un proceso, ¿sí? Independientemente de que no es un acto que sea, digamos, sano, tiene su ideación, su planeación como tal, el intento, ¿sí?, porque ese también lo tenemos que contemplar, y además, pues todo lo que es como tal el acto, ¿sí? Para esto, les digo, y sumado con el tema del alcohol, pues se lleva muchas veces a invitación de los amigos, ¿sí? Esta invitación también lo manejan entre un 3.5%, que son datos referente a que la población menor está involucrándose en la toma de, ¿sí? ¿Qué más en esta parte también? Cuando nosotros hablamos, ¿sí?, de estar bajo alguna sustancia y que eso va a llevar justamente a esta conducta suicida, tenemos el reporte que nos da CEMEFO, ¿sí?, que bueno, se encarga finalmente de todos los casos de suicidio por alcohol y nos dice que está en un 72.9%, ¿sale? Insisto, seguido de otro grupo de estimulantes, que es esto que les comentaba,
empezar desde muy joven, pues hace que finalmente pueda estar en contacto con otras sustancias, ¿sí? En este caso nos dice que también son los grupos sedantes, que es un 6.8%, que si bien es cierto, sí, se aleja en cantidad de lo que es el consumo del alcohol, no están, digamos, separados, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente vemos aquí que los hombres, ¿sí?, son los que están ahí más involucrados, sobre todo en el consumo de. En el caso de las mujeres nos dice, están bajos, ¿sí? Pero no significa que no puedan estar, pues finalmente como en ese ambiente o que puedan llegar a. Cuando digámoslo así, se junta el alcohol con esta conducta suicida, van a empezar estos pensamientos. ¿Qué decíamos? Es una ideación, ¿sí? Además de esto van a estar pensamientos sobre todo de desinterés por la vida, a lo mejor no tenemos una buena red de apoyo, situaciones extras, ¿sale? Y entonces ahí, digamos, es una muy mala combinación porque no vemos finalmente como una salida, ¿sale? También vemos que esta parte de la conducta, les digo, asociándolo con el alcohol, pues es la experimentación que muchas veces se va a tener, así como la experimentación son los problemas familiares, la influencia, por ejemplo, de amigos, y algo que pasa, les digo, sobre todo en el caso de los hombres, es que quieren ser parte de un grupo, ¿sí? O la aceptación a ese grupo. Posteriormente, y en los últimos, a lo mejor, porcentajes que nosotros vayamos a encontrar, pues son problemas familiares, es algún tipo de trastorno, que en este caso suele ser más la depresión, y esos, les digo, estarán como entre un 2.4% aproximadamente de lo que llevará, ¿sí?, a que las personas lleguen a consumir y como tal, pues a estos actos. Aquí vamos a ver ciertas variables, que es lo que también comentaba, la edad, ¿sí? Empezar, les digo, en esta parte, sobre todo de cuando son menores, más factores a nivel escolaridad. ¿Qué va con esto? Si bien es cierto, las encuestas también nos arrojan y nos mencionan que las personas con una escolaridad baja llegan a tener menos capacidad, ¿sí?, de poder, por ejemplo, hablarlo, de contar con una red de apoyo. Bueno, eso es algo que se ve afectado, ¿sí? Otros son los vínculos laborales y lo matrimonial, que es parte también de los que les comentaba. Estas parte del mundo laboral son situaciones que a lo mejor o no son aceptados o el trabajo no es un trabajo que finalmente les guste, ¿sí? Aquí, ¿qué ocurre? Normalmente hay personas que dicen, bueno, ¿por qué tomo? Porque no me gusta mi trabajo, porque es una forma en que a veces me olvido de los problemas, porque también podemos encontrar problemas en casa y por eso está en esta variable de lo que es el matrimonio, ¿sale? Para olvidar, para pasar, ¿sí? Y entonces, si bien es cierto que puede ser una forma en cómo las personas van, digámoslo así, soportando su vida, también empiezan a decir, ok, ¿qué pasaría si yo no estoy? Todo sería más fácil, ¿sale? Entonces, volvemos a ver estos rasgos que están asociados pues a la conducta. Aquí, por ejemplo, también tenemos características clínicas de este consumo, ¿sale? Que sea tal cual presente o ausente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de algún tipo de sustancia en general o del alcohol, que viene siendo también parte de lo que entraría en las drogas, es que tanto, por ejemplo, la persona llega a tomar o no llega a tomar. ¿Y esto por qué va? Cuando las personas llegan a consumir, y estamos hablando que es ya una adicción, ¿sí? El alcohol es algo propio está todo el tiempo, son cantidades en exceso que obviamente pues van a repercutir en su salud, en toda esta parte motora, etcétera, ¿sí? Pero también está en el que las personas llegan a tomar y tienen conductas suicidas o llegan finalmente a ejecutar esta parte del suicidio, digamos de una forma como esporádica, ¿sí? Esto como tal ocurre porque se pierde muchas veces, bueno, pues si bien es cierto la concentración, la atención y demás, estos son pocos comunes, ¿sí? Además, también va a presentar la persona conductas que son agresivas, tanto hacia los demás como hacia el mismo, ¿sí? Personas que, por ejemplo, llegan a tomar y de pronto en ese estado, que no están acostumbrados tampoco a tomar alcohol, se llegan a lastimar, llegan a tener algún tipo de accidente, porque son, digamos, emociones explosivas, ¿sale? Ese es un punto también. Las alteraciones de la capacidad de abstención, ¿sí? ¿Qué quiere decir aquí? Sin dificultad, durante un mes, menos de un mes, ¿sí? Esto al final de cuentas, cuando las personas están en este consumo del alcohol y ya tienen una idea
de ejecutar esta parte del suicidio, muy probablemente quieran, ¿sí? Y eso es un factor que también nos dicen las encuestas, tienden mucho como a decir, ok, a ver, espera, lo voy a intentar dejar por mi cuenta, ¿sí? Y esa parte de intentar dejarlo por su cuenta, pues va básicamente en el tiempo que van a tratar de no tomar o de consumir, para justamente intentar recobrar este sentido por la vida, pues que se va con no ejecutar el acto, ¿vale? Aquí decimos durante un mes, esto siempre va a variar y por eso al final, que es un punto que vamos nosotros a revisar, de cómo podemos intervenir o de cuando alguien nos llega, por ejemplo, a la consulta, tendremos que revisar justamente, pues desde cuándo lo consume, cómo es su estilo de vida, ¿sí? Todos los factores psicosociales que están en esta parte para poder decir sí es un mes, a lo mejor lo que la persona, digámoslo así, ha estado aguantando o incluso, ¿sí? Si ha sido menos de un mes y revisar todos estos factores, ¿sí? La alteración de la capacidad de detener ese consumo nos va a llevar a los siguientes puntos, ¿vale? Que como tal decimos puede ser leve, puede ser moderado o puede ser severo. ¿Sí? Leve, bueno, al final de cuentas, como lo que les comentaba, esta capacidad de poder controlarlo. Si hay personas que dicen, no, bueno, yo tomo solamente de vez en cuando, ¿no? En el momento en que yo siento que ya no puedo más o que estoy sobrepasándome, lo dejo, ¿no? Esta parte a lo mejor podría caer en los que toman socialmente, ¿sale? Moderada, aquí decimos, bueno, es una dificultad que sí se presenta, pero que de todas formas puede aún tener ese control, ¿sí? Ya hablar de un tema severo es que, bueno, realmente aquí ya no hay esa como capacidad. Las personas aquí muchas veces van a llegar y decir, ah, sí, yo lo puedo controlar, yo lo puedo manejar, todos se asustan, ¿no? Por ejemplo, porque también veámoslo desde esta parte, que una conducta suicida no solamente es la persona, sino los que están a su alrededor, llámese amigos, familia, pareja, personas involucradas que estén muy cercanas ahí, ¿sale? Decíamos aquí que consume de forma desproporcionada, ¿sí? Hasta el punto de la intoxicación. Esta intoxicación, bueno, definitivamente es algo que la persona ya no va a saber manejar, pero dentro de su mente, digámoslo así, ella dice que sí es capaz de, ¿sale? Entonces, cuando se mezcla esto, les digo, con la parte de la conducta, pues nos lleva a que vamos a tener realmente que hacer una intervención mayor y hacer todo un protocolo que igual revisaremos, pero que sabemos que la persona está todavía en riesgo y por eso decimos que es una conducta de riesgo el hecho de que pueda, sí, bueno, justamente pues llevarlo a cabo. ¿Qué quiere decir esto? Las encuestas igual, ¿sale? Para mí no, para el año 22 nos decían que más o menos 700,000 personas son las que están ejecutando el suicidio, ¿sí? La población igual está muy marcada entre lo que son la población adulta, ¿sí? Estos, por ejemplo, nos dicen que entre lo que son los 25, 34 años son los que mayor suelen tener este tipo de conductas o que lo llevaron a cabo, ¿sí? Y bueno, justamente en las intervenciones, pues, o mejor dicho, en las encuestas, pues se hace una recapitulación, ¿sí? Que estaban justamente en esta parte de no poder manejarlo. La parte del alcohol con todo lo que lleva, pues, los pensamientos propios de, ¿sale? Aquí es parte de lo que les comentaba, sobre todo porque, bueno, hablando justamente en nuestro contexto, ¿no? En México decimos que hace más de 40 años, así que es algo que les digo, siempre, por mucho que nosotros lleguemos a ver este tema, siempre va a haber pues cifras que nos van a alarmar, les digo, sobre todo porque están en aumento, con lo de la pandemia aumentó todavía más, personas que podrían, digámoslo así, aparentemente estar bien o sanas y que aún así tenían estos pensamientos, ¿vale? Un ejemplo de esto, en algún momento yo tuve una paciente que me decía, bueno, es que en algún momento sí me pensó esta parte de, ¿y si ya no dice, bueno, yo tenía trabajo en la pandemia, estaba en mi casa, no me hacía falta nada, pero estaba sola, ¿sí? Por eso les digo que es una parte, al final de cuentas, que nosotros siempre vamos a tener que revisar. Por eso también es que se hacen todas estas investigaciones para decir qué es lo que está fallando en la población, ¿sí? La carga emocional, situaciones que decíamos, ¿no? El trabajo que a lo mejor aparentemente todavía está bien, entre muchos otros factores que pues vamos a revisar, pero específicamente aquí se los pongo, es un llamado de atención, ¿sí? Esta parte de planear y aplicar medidas preventivas, que como tal nosotros, les digo, vamos a hacer esta intervención también, y bueno, vamos a revisar
que va a haber normas que incluso nosotros tenemos que también checar, ¿vale? Decimos aquí, tenemos un énfasis en lo que es el intento, porque ya se mencionó anteriormente, ¿sí? Estos son comportamientos que nosotros vamos a ver en las personas que vayan a tener estas conductas, desde que podemos hacer preguntas muy básicas y que son, digamos, indispensables en el momento en que nosotros vayamos a atender a una persona para revisar justamente lo que es el examen mental, conductas de riesgo, etcétera, ¿sí? Aquí viene el decir, ok, has tenido pensamientos de, los has llevado a cabo, consumes algo extra, sale, es decir, alcohol, algún tipo de droga, situación, etcétera, ¿sí? Por eso es importante que nosotros, pues, obviamente lo revisemos. Decíamos aquí que es importante identificar y analizar todos estos elementos o factores que sean asociados con el intento de, ¿sí? Por ejemplo, nos podrán decir, sí, en algún momento lo pensé, pero no lo hice, ¿no? O sea, fue como que, sí, ya no lo pienso. A veces sí llega un poquito a mí, pero lo dejo pasar, ya no hago más. Sin embargo, algo que hay que tener mucho en cuenta es que estos factores, ¿sí? Y que sobre todo que los identifiquemos, es que las personas nos pueden decir que no, pueden seguir teniendo un consumo y aparentemente van a llegar a la consulta estando como bien, mejor, pero van a empezar a como despedirse o deshacerse de sus cosas, ¿sí? Decía, nos van a decir que no, pero empecé a regalar, empecé a dar, ¿no? Ahí también son alarmas, porque esta conducta, si bien es cierto que algunas veces la van a mencionar, algunas no, ¿sí? Digámoslo así, se quedan para ellos y entonces lo ejecutarán después. Para esto es importante también revisar estas bases neurobiológicas, ¿sí? Ya sabemos que finalmente el alcohol en sí y una conducta suicida, pues está hablando de que nuestro cerebro, vamos a ponerlo así, no está funcionando adecuadamente, que va a haber algunas alteraciones, ¿sale? Por eso decimos que es importante revisarlo, sobre todo porque estamos hablando de esta neurotransmisión a nivel cerebral que necesitamos tener, digamos, en equilibrio, ¿sale? Aquí vamos a tener que ver a modo muy general, bueno, ¿qué pasa cuando nosotros consumimos alcohol? Específicamente, bueno, más o menos, digámoslo así, lo establecido es que tengamos entre unos 15, ¿sí? Más o menos, digo más o menos porque no todas, por ejemplo, las bebidas llegan a tener esas cantidades, no de alcohol, pero sí que sea, les digo como un punto, ¿por qué? Porque eso es lo que nosotros, ¿sí? A nivel del cuerpo, biológicamente podemos procesar, ¿sale? Entonces, cuando uno llega a tomarse una copa, una lata pequeña a lo mejor de cerveza, les digo una copa de vino, etcétera, será lo único que el cuerpo en sí puede, ¿sí? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, ya sabemos que nuestro hígado es el encargado finalmente de, pues, hacer esa limpieza, pero desde que nosotros lo tomamos, va a pasar al estómago. Una vez que pasa al estómago, ahí se absorbe más o menos como un 10% de ese alcohol que nosotros lleguemos a consumir. Posterior a eso va a pasar a nuestro intestino delgado, donde ahí sí se van a absorber lo que es un 90%, ¿sí? De ese alcohol que sigue todo el proceso, pues obviamente digestivo, y una vez que se absorbe ese 90% de alcohol, se va a mandar al hígado, ¿sí? El hígado, como les comentaba, pues estamos dándole más de lo que él puede limpiar y procesar, así que una vez que sobrepasa esa cantidad, se va a ir directamente a lo que es la sangre. Y una vez que llega a la sangre, está haciendo toda esta conexión a nivel cerebral, ¿sale? Por eso hablamos de que tenemos que tener pues un equilibrio. Aquí entrarán nuestros neurotransmisores, tanto inhibidores como los excitadores, y por eso vemos esos comportamientos en las personas, ¿sí? Sobre todo estamos hablando de los inhibidores, que en este caso es nuestro neurotransmisor GABA, que es exactamente el que se va a encargar sobre todo de nuestra parte prefrontal, ¿sale? Que es nuestra frente como tal, que no va a tener como control, ¿sale? Va a decir, bueno, no vamos a ser capaces de tomar una decisión, no vamos finalmente a analizar las cosas, no somos capaces de, ¿sí? Por eso hay personas que en ese estado alcohólico, pues no miden las consecuencias y ya sea que le mandemos, normalmente es como la llamada o el mensaje al ex, o que a lo mejor en ese momento digamos, no sé qué estoy haciendo aquí, ¿sí? Y se van, que obviamente eso se junta con todo el desequilibrio a nivel de diferentes
áreas que tenemos en nuestro cerebro, ¿sí? Digo, pero ese es uno de los que más pasa. Y tenemos también los excitadores que como tal, bueno, pues estos van a hacer que a lo mejor estemos todo el tiempo de buenas, ¿no? O que busquemos finalmente el gusto, que aquí viene estando pues básicamente nuestra dopamina. En estos círculos cerebrales relacionados con el esfuerzo, pues están incluidos estas sustancias que básicamente pues hoy estamos hablando del alcohol, ¿sí? Y aquí tenemos esta parte sobre todo de los ganglios basales, ¿sí? Digo, sabemos finalmente que tienen una función, pero les digo, cuando está en la parte de la sangre y va a conectar con la parte pues de nuestro cerebro, estos mismos se van, digamos, como que a atrofiar y van a decir, espera, ¿qué teníamos que hacer? ¿No? Teníamos a lo mejor, se los pongo así, los ganglios basales pues son los que nos ayudan básicamente pues como a tener este movimiento muscular y que sean como más suaves, ¿no? Y que sean como ordenados. Cuando esto no pasa, no hay una, literalmente es la parte del equilibrio, ¿sale? Que se está perdiendo. Por eso a medida que se tome más, y ya nos dicen finalmente pues los estudios y los números que si nosotros tomamos más de 5, ¿sale? Bebidas, pues ya estamos llegando a un nivel de intoxicación en donde nuestros ganglios basales ya no están teniendo un control, ¿sale? También tenemos esta parte de las regiones cortales y lo que son las cerebrales, ¿sale? Estas también, bueno, pues se encargan obviamente del tema de lo que es la comunicación también no solamente pues de que nosotros hablamos, sino de los hemisferios como tales, ¿sale? Entonces ya no vamos a tener una buena audición, ¿sí? Muchas veces a medida que se toma mayor alcohol, muchas veces se experimentan algún tipo de alucinaciones, ¿sí? O incluso los delirios. Y eso lleva justamente a que es en exceso y estos, ¿sale? Nuestras regiones corticales ya no están literalmente funcionando porque tienen demasiado, ¿sale? El aumento del flujo cerebral, obviamente en nuestra parte prefrontal, que es lo que les comentaba, en el que nosotros pues vamos a lo mejor a tener demasiada euforia que no vamos literalmente pues a contenernos, ¿sí? Digo, todos finalmente en algún punto hemos visto, hemos trabajado a lo mejor con personas de este tipo que nos dicen sí, yo lo controlo, pero que en el momento en que llega muchas veces la familia, ¿no? Porque normalmente son personas que llegan por canalización o porque la misma familia dice, es que sabes que esto se está volviendo un problema, yo veo que se porta así y así. Bueno, aquí en esta parte, sobre todo neurobiológica, es la que nos está literalmente como fallando, ¿sale? Y esto es importante que nosotros lo sepamos porque sabemos que tenemos que tener, ¿sí? Cierto control y trabajar al mismo tiempo con lo que es psiquiatría, ¿sale? O unidades especiales finalmente en el tema del alcohol o de alguna adicción. ¿Por qué lo hacemos así? Al momento de que tienen esta euforia, ¿sí? O que parecen finalmente pues estar en una cantidad excesiva de alcohol, no es algo que ellos puedan manejar, ¿sale? Que es lo que mencionábamos, este consumo, saber en qué momento, ¿sale? Tenemos también lo que son los cambios morfológicos. Bueno, uno ya decíamos que es un efecto tóxico, ¿sale? Que es esta parte de la parenquima. Esta parte de la parenquima cerebral es como que básicamente es, digámoslo así, es como una laguna, vamos a ponerlo así, ¿sale? Donde va a haber neuronas, donde van a estar las células gliales, ¿sale? Que también se encargan de esta parte de los neurotransmisores. Va a haber vasos sanguíneos, ¿sí? Y todo eso, pues obviamente afecta a la parte de los glóbulos frontales porque serán los que se están encargando de todo lo que son las funciones de la atención, el movimiento, el lenguaje, etcétera, ¿sale? Según, pues obviamente las regiones. La verdad es que esta parte de lo neurobiológico es muy interesante, pero también es muy largo, ¿sale? Entonces, trataremos sobre todo de enfocarlos, pues a lo que sea cambios que nosotros podemos ver en las personas y que muchas veces también ellos mismos pueden tener duda y que nosotros al darles esta información, ellos dicen, ok, de acuerdo, entonces casi de, bueno, ahora entiendo por qué a lo mejor esto también me pasa, ¿vale? Estos cambios alostáticos, que es finalmente también al hecho de cómo pueden tener ciertos pensamientos, ¿sale? Es por lo mismo de el alcohol que decíamos, la parte de las redes neuronales. Cuando estas redes neuronales ya no están, digamos, como en contacto, justamente porque están estos neurotransmisores que inhiben o que son excitatorios, ¿sale? Pues hace un descontrol,
Entonces, ahí literalmente es como de, ok, ¿qué región exactamente es la que nosotros vemos? Cuando las personas decíamos no tienen justamente una atención adecuada, sabemos que hay demasiado, o que no tienen, mejor dicho, este control, pues sabemos que no está nuestro neurotransmisor GABA funcionando bien. Este sobre todo lo que es dopamina, lo que es serotonina, son los que más suelen fallar, ¿sí? También porque decimos fallar, porque están en un estado, por ejemplo, con la dopamina de demasiada felicidad, o que dicen, sí me relaja. Y eso es algo que es a medida que se tome o que se consuma más alcohol. Normalmente algunos dicen, claro, en un momento de estrés suelo tomarme a lo mejor una copa, me relaja y ya. Pero si pasamos de 1, 2, 3 a 4, 5, ya no solamente es que me relaje, es que hablábamos de que sirven como desinhibidores, ¿sale? Entonces ahí las personas pues se sienten más contentas, más felices, suelen hacer más cosas, pasando posteriormente al tema de la memoria, en donde ya no suelen recordar lo que hicieron, ¿sí? Luego los frontales, bueno, es parte de lo que les comentaba sobre la parte de la conducta, ¿sí? De que nosotros, pues básicamente, no vamos a tener ese control. ¿Qué pasa aquí? ¿Sale? En esta parte que les digo sobre lo que es la intoxicación, que es cuando tenemos demasiado, la abstinencia también es un proceso que pasa, ¿sí? ¿Y qué decíamos sobre el tiempo que las personas pueden dejar de tomar? Por eso hablábamos también de qué tanto es el hecho de que la persona consuma, ¿sí? Es leve, moderado o es severo. La parte de la abstinencia la vamos a trabajar o la vamos a ver demasiado cuando es alguien que ya consume muchísimo esta parte del alcohol. La abstinencia sí o sí también tiene que ser trabajada por especialistas y tiene que ser multidisciplinario por las consecuencias que puede traer, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, las personas empiezan a temblar, tienen cambios de humor, ¿sí? Suelen ser agresivas y sobre todo porque a nivel sobre todo del cerebro, pues ya se acostumbró a hacer todo este proceso literalmente de tomar alcohol y que recorra por la sangre, ¿sí? Y todos estos comportamientos y cambios que nosotros hemos visto. Cuando ya no tiene eso, se tiene que volver a reajustar, ¿sí? Y cuando se reajusta, bueno, vienen todos esta parte. Por eso es tan difícil para las personas. Normalmente esta parte de la abstinencia no se trabaja, ¿sí? Digamos, de forma particular. Aquí ya tiene que estar, por ejemplo, el médico, ¿sí? El apoyo, obviamente, pues de psicología. Y muchas veces les digo, pues se hacen algunas actividades, ¿sí? Esta parte como ocupacional para que la persona lo pueda también manejar, ¿sí? La tolerancia, que es lo que hablábamos respecto a qué tanto es lo que se puede consumir, ¿sí? Que decíamos, bueno, cuántas copas normalmente se consumen. En este tema, por ejemplo, las encuestas también, sobre todo para lo que fue la pandemia, decían que los hombres, tanto como las mujeres, les digo que fue un tema que se igualó casi, decían entre 5 o 6 copas es lo que se toma. Hablando entre 5 o 6 copas, estamos diciendo que ya es uno que sí tolera bastante la persona, pero que no significa que no vayan a tener algún tipo de afección, ¿sale? La búsqueda, el antojo, la sensibilización y el consumo compulsivo es parte también de lo que ya se hace de esta dependencia, que es lo que mencionábamos sobre cuando ya se tiene esta parte de tomar de forma muy severa. Y bueno, hablando de esta parte también de las redes neuronales, tenemos lo que es el circuito de la red neuronal, que como tal, bueno, pues sabemos que es un grupo literalmente de las neuronas, ¿no? Que estas pues obviamente se tienen que comunicar y ya sabemos que estas tienen toda una fase, todo un proceso y que tienen obviamente la misión de mandar señales, ¿sale? Sin embargo, cuando estas nos están dando, nosotros vamos a ver daños, ¿sale? Y decimos aquí que se asocia o se manifiestan clínicamente y específicamente con ciertas áreas, ¿sale? En este caso decimos una red motora o lo que es sensorial, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Si nos damos cuenta aquí en el dibujito, ¿sale? Tenemos esta línea. Esta básicamente es, digamos, la que no va a funcionar muy bien, ¿sale? Otro punto también es la localización de esta región prerolándica, ¿sale? O lo que es la perisilviana, ¿sale? Estos tienen que ver con el lenguaje. Por eso las personas cuando toman en exceso no se les entiende, ¿sí? Igual lo que es el área de Broca y lo que es de Wernicke también, ¿sale? Todas estas son porque ya no hay una conexión literalmente, les digo, en la parte de la red neuronal, que al momento en el que se manda, las personas no van a poder producir literalmente las palabras, ¿sí? Por eso siempre es como muy
cortado o normalmente decimos, bueno, es que hablan muy chistoso, ¿no? Bueno, no es que hablen chistoso, es que no están teniendo las conexiones necesarias en esta área, ¿sí? Que a medida que justamente se llega a tomar más o se llega a consumir más, esas áreas sí o sí se ven afectadas. Por eso decíamos que tanto es lo que se llegan, pues finalmente a consumir. Dentro de estas también tenemos lo que son todos los aspectos motivacionales, emocionales, más allá de lo que es finalmente pues la dopamina y la serotonina, se ve también el sistema límbico, ¿sí? Que si ya sabemos que el sistema límbico es aquel que se está encargado finalmente pues de la parte como emocional, que rige finalmente nuestro comportamiento, también es el aprendizaje y la memoria, ¿sí? Aun cuando, insisto, los tenemos de pronto como muy marcados, todo esto siempre se relacionan y digámoslo así, es como lo interesante del cerebro, ¿sí? Que al estar relacionados siempre van a trabajar, ¿sale? Por eso decimos que es una máquina muy buena o perfecta, ¿sale? Decíamos aquí, es el circuito de recompensa, ¿sale? Entonces, esto está asociado obviamente con fenómenos que son adictivos. ¿Por qué se sigue tomando el alcohol? Bueno, pues aquí nuestro sistema límbico dice, bueno, pues ¿qué me provoca? Estar feliz, ¿no? Y entonces, de ahí que también decimos, y está catalogado finalmente el alcohol como una droga, porque es como, necesito más, quiero más, porque yo ya no sé, por ejemplo, cómo estar tranquilo, ya no sé cómo estar feliz, ya no sé a lo mejor algo que me motive, ¿sale? Ahora, aquí les pondré un ejemplo. En algún punto yo conocí una persona que me decía, bueno, yo trabajo, yo hago mis actividades, pero todo el tiempo tengo que estar tomando porque eso me anima, porque me da todavía más como energía para poder moverme, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces, aquí vemos que exactamente el sistema límbico pues está muy, digámoslo, expuesto, está trabajado en exceso, ¿sale? Pero por el consumo del alcohol. También tenemos esta parte que nos dice, ok, todo lo que es dopaminérgico, ¿sale? O este circuito, pues está obviamente, como lo menciona su nombre, con la dopamina, ¿sale? Entonces, ¿qué hace esto? Todavía más motivación, ¿sí? Por eso les digo que son personas que dicen, necesito, ¿no? Tomar alcohol para agarrar valor. Esa es una forma en como lo suelen expresar, pero neurológicamente, bueno, no es que tomen valor, es que simplemente, digamos, se engañan, ¿sale? Y eso hace, pues, obviamente que esta parte del cerebro diga, sí, ya puedo, ya tengo como lo que necesito, vamos a, ¿sale? Se los pongo aquí también. Todo lo que hablamos sobre esta parte del tubérculo olfatorio, los núcleos accumbens, y esto tiene que ver justamente con la parte del proceso, ¿sí? En que la persona, digamos, está con alcohol, está consumiendo, pero que al mismo tiempo si se lleva en su círculo o en la actividad en la que esté algún tipo de, en este caso les digo olfatorio, pues algún tipo de sensación, ¿sale? ¿Qué hacemos con esto? Incluso con lo que es la amígdala, ¿sale? O la corteza prefrontal. No es que lo recuerde, simplemente le va a servir para que en ese momento la persona, ¿sale? Pueda como tal ejecutar lo que quiera, ¿sí? Por eso, aparte de estar finalmente consumiendo alcohol, pues muchas veces las personas lo que hacen es como de, sí, dame esto, como esto, ¿no? Huelo esto. E incluso muchas personas como que saltan, ¿no? O sea, como que se sacuden y dicen, sí, ya, aquí voy. Esta es la parte, les digo, que no se controla finalmente, ¿vale? También con lo que es el tálamo, ya sabemos que esto también pues va con todos los procesos cognitivos, la conducta como tal y lo afectivo, ¿sí? Por eso les digo que se sienten como muy capaces también en este punto, por ejemplo, son cuando suelen ser muy emocionales o de pronto empiezan a llorar, ¿sí? A medida que consuman más alcohol, esto siempre va a pasar, ¿vale? Por eso muchas personas cuando consumen no es que así como consumen, digamos, lo van a empezar a ser o muy emocionales o van a estar sensibles o van a llorar. No, simplemente sí que es a medida que sigan pues como tal consumiendo, ¿sale? Decimos aquí que aumenta esta parte de la dopamina, que es parte de lo que les explicaba, y también va a hacer la parte de la dependencia, ¿vale? Que decíamos, pues, finalmente las personas dicen, yo lo necesito para poder hacer, seguir, decirle, ¿sí? Esto es algo que las personas, digámoslo así, el cerebro se empieza a acostumbrar. Entonces, todas estas áreas, ¿sí? Dicen, bueno, no tenemos como lo que nos estimula o nos motiva, no vamos a poder hacerlo.
generándole finalmente a la persona pues sentimientos negativos, ¿sí? O emociones en el que si no la consume, pues no se va a sentir capaz, ¿vale? Aquí tenemos esta parte también, que se los pongo aquí como la parte de la corteza prefrontal, nuestro núcleo accumbens, ¿sale? Que este también pues está encargado sobre todo de lo que es nuestra respuesta ante situaciones, ¿sí? Sobre todo lo que es el estrés, que es lo que les comentaba. Cuando el cerebro, digamos, ya no tiene esa parte del alcohol, no sabe manejarlo. Cuando están en esta parte de la abstinencia, es por demasiado, literalmente, ese estrés que juntan, ¿sí? Entonces, se ve reflejado en la parte de la conducta, ¿sí? Normalmente van a estar caminando de un lado a otro, se van a lo mejor a morder las uñas, se sienten desesperados, ¿sí? O sea, esa es la parte que aquí literalmente pues no se tiene, ¿sale? También porque esos efectos placenteros, al final de cuentas, que nos brinda el alcohol, al ya no estar el cerebro va a tener que volver a reorganizarlos, ¿sí? Haciendo este esfuerzo, se los pongo aquí, o es en esta parte de la intoxicación. Una sensibilización, ¿qué quiere decir esto? Bueno, la persona, más allá de experimentar esta parte del estrés en un grado excesivo, ¿sale? También va a tener que empezar a hacer un esfuerzo por una toma de decisiones o por ser más, digámoslo, consciente de las situaciones o del momento en que esté pasando, porque eso es algo que se evitaba, ¿sí? Y que se estaba inhibiendo o que se estaba, evitando con lo que sería el alcohol, ¿vale? Por eso decimos, son respuestas condicionadas y están asociadas en lo que es el consumo, el tomo o el que se tome o el antojo en sí, ¿sale? Y bueno, esta es parte también de lo que les comentaba sobre lo que es la adrenalina, la dopamina, la serotonina y nuestro GABA, ¿sale? El GABA también es uno de los que más nosotros vamos a escuchar y que siempre normalmente suele estar en todo, ¿sale? Estos son los que más, digamos, como el cuerpo, la mente en sí, nuestro cerebro, suele ser. Necesitamos sí o sí tener tanto la tranquilidad, que sería nuestra GABA, para poder nosotros literalmente lidiar con situaciones o en momentos de la vida, ¿sí? Cuando estos no pasan, les digo, porque justamente en este caso, bueno, estamos hablando del alcohol, recordemos, el alcohol no es el único que los va a inhibir, ¿sale? Pero bueno, para nuestro tema, pues estamos hablando es el que dice, ok, tú puedes, casi no necesitas, haz lo que quieras, ¿sale? Por eso decimos aquí que son varias moléculas. Decimos lo que es la dopamina, sale el GABA, lo que es el glutamato también, sale que también es un parte de nuestro neurotransmisor y que va a funcionar con esta parte de nuestro comportamiento. Y sobre todo del glutamato, porque es uno de los principales en nuestro sistema nervioso central. El alcohol en sí es el que afecta a todo nuestro sistema nervioso central. Ya sabemos que nuestro sistema nervioso central pues es literalmente nuestra cabeza y el que va a liderar, ¿sale? Por eso es el central. De literalmente se mandan todas nuestras señales al resto de nuestros sistemas para poder justamente trabajar. Cuando no funciona bien, les digo, las personas pues normalmente no van a tener ni un buen equilibrio. El tema que, por ejemplo, les digo, se vuelven como muy sensibles a medida que toman. Las personas pues, no tienen, empiezan, mejor dicho, con esta parte de mareos. Posteriormente, ¿sí? No solamente es la parte de los neurotransmisores. Algo que pasa también es que a nivel que toman, les digo más, muchas personas les llega a dar sueño, ¿sí? O incluso llegan también a vomitar. Y eso a nivel, digamos, físico es porque en el estómago, ¿sale? El exceso de ese alcohol, pues va como, digámoslo así, comiéndose cierta capita que tenemos y entonces necesita el cuerpo literalmente, pues, sacarlo, ¿sale? Otro punto también a nivel, digamos, neurobiológico es que va a inhibir esta parte de que nosotros no quieramos ir al baño, ¿sale? Entonces, todas las personas que normalmente tienen demasiado alcohol o que consumen demasiado están constantemente yendo al baño porque justamente lo inhibe, ¿sale? Es como que, ok, no soportan, no aguantan, literal, ¿sale? Entonces, por eso todo el tiempo están eso les digo, son importantes porque es obviamente pues con la parte de nuestro sistema o el círculo límbico que va con lo de la recompensa, ¿sale? Entonces todo eso siempre se va como a disparar. Cuando las personas dicen sí lo puedo dejar, es importante también hacerles esta aclaración y decir que podemos
creer que ellos van a tener esta intención, pero que el cerebro, literalmente todo el proceso que se hace, no va a poder literalmente la persona sola. ¿Por qué? Porque ya hay todo un, literalmente como todo el entrenamiento de nuestro cerebro en el que se acostumbró a que teniendo y consumiendo alcohol podemos ganar cierta confianza, ¿no? O que nosotros vamos a poder ser como más felices o que vamos a estar más tranquilos. Y eso les digo, pues es obviamente algo que pues, a nivel neurobiológico nos estamos como autoengañando, ¿sale? Sin embargo, a medida también que este consumo del alcohol, les digo, va a aumentar, vamos también a experimentar todo lo que es estrés. Les digo, hay personas que empiezan a ser un poco más agresivas, ¿sale? Son más emocionales, son muy sentimentales. Obviamente la parte de la memoria, sí, que ya no está como tan presente y por eso es esta parte de que pues un día se acuerdan, ¿no? Bueno, al siguiente día no se acuerdan de lo que hicieron el día anterior, ¿sí? Por esta también. Decíamos aquí de esta parte de los excitadores y los inhibidores. Básicamente, pues es parte de lo que es la conexión neuronal, ¿sale? En el momento en que todos estos se descontrolan, digámoslo así, como los que no deberían de estar, están ahí presentes, les digo, como lo que es el GABA, ¿sale? Algo que también es importante es que afecta a lo que es el hipocampo. Y el hipocampo, pues, está relacionado obviamente con nuestra memoria, por eso les comentaba que no se suelen acordar, ¿vale? Obvio, a medida que se toma el hipocampo siempre se va a ver afectado, por eso hay personas que incluso aunque no tomen, ¿sí? O que tengan esta desintoxicación o que ya no sean consumidores, no van a volver a recuperar exactamente la parte de la memoria, ¿sí? Como tal, porque el hipocampo ya se vio afectado, entonces ya la memoria es algo que siempre, digamos, les va a fallar, ¿vale? Otro también, pues, son las conexiones que se hacen a nivel de lenguaje, ¿sí? Personas que, por ejemplo, suelen hablar muy lento o que les cuesta de pronto hacer incluso como un hilo de las oraciones, justamente por toda la cantidad de alcohol que se llegó a tomar, ¿sale? Aparte de que evita, obviamente, lo que hablamos y sabemos que es la generación de nuevas neuronas. Ya hay estudios que nos dicen sobre todo que a nivel en la edad adulta se pueden hacer o regenerar ciertas neuronas. Como el consumo del alcohol, sobre todo, está en esta parte de la edad adulta, que decíamos más o menos entre los 34 años, que es como ese auge, salen donde las personas suelen tomar más. Ahí se está evitando esta parte también de hacer nuevas conexiones o de que se regenere, ¿sale? Entonces, pues si había una posibilidad, también con el alcohol se está, pues obviamente evitando, ¿sale? De que eso llegue a ocurrir. Parte de esto también ocurre, les digo, cuando tenemos ciertos factores, ¿vale? Y por ejemplo, digo, estos son como igual datos, ¿sale? Cuando decimos que son bebedores ocasionales o moderados, pues es un deterioro de la memoria, sí, que es lo que platicábamos hace rato, de en donde va al siguiente día no acordarse, pero más allá, literalmente, no podría pasar a menos que la persona sea como un constante, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto constante? Cuando decimos que son moderados, ocasionales, no es que, digamos, sea nada más una hoy y una mañana y así, no. O sea, es como que a lo mejor 1, 2, 3 veces al mes, porque incluso las encuestas nos dicen que estos tragos tienen que ser al mes, ¿sale? Pero si es diario, bueno, vamos a vernos afectados en la memoria. El apagón o las lagunas, y estas lagunas también pasa porque son como de, son recuerdos, ¿sale? O esos como apagones o destellos que se llegan a tener. Son imprudentes, les digo, por la misma parte que no controlan. La toma de decisiones pues se ve deteriorada. ¿Qué quiere decir esto? No saben exactamente qué decisiones tomar. Siempre están muy indecisos, suelen recurrir como con otras personas, ¿sí? Y por eso decimos que el comportamiento es algo que se ve afectado. Ya cuando hablamos de bebedores crónicos, ¿sale? O que finalmente ya tienen que ya que pasa a la parte severa, vemos la materia gris del cerebro ya disminuida, ¿sí? Y esa materia gris, pues sabemos que es básica y es indispensable para nosotros, porque si bien es cierto que es la que se va a encargar también de nuestro sistema nervioso central, que lo va como cuidar, recubrir y todas las conexiones que hay ahí, en el momento en que esta llega a disminuir, bueno, van a tener dolores de cabeza muy recurrentes, ¿sale? Que también pues se ha afectado a que las personas como que, ok, ya ni siquiera, por ejemplo, van a tolerar consumir demasiado porque inmediatamente pueden tener estos dolores de cabeza, ¿sale?
La incapacidad para pensar de manera abstracta, su pensamiento, la parte cognitiva sobre todo, se ve muy afectada. Les cuesta demasiado hacer todo lo que son las funciones, digamos así, básicas, ¿sale? Desde, les digo, tomar las decisiones, operaciones, indicaciones, todo eso. Bueno, las personas que ya tienen esta parte crónica no podrán hacerlo. Habilidades, bueno, esta pérdida de habilidades visoespaciales, ¿sí? Algo que también pasa a nivel del cerebro es que cuando se tiene demasiado alcohol, la visión no funciona, ¿sale? Literalmente no se ve. Suelen decir que se ve borroso, ¿sí? Por esto esta parte de los... de cuando se les piden, ¿no? O sea, la policía, esta parte de ver cuánto ha tomado, es como de, ok, sí ven bien, sí pueden estar parados, ¿no? Si saben decir, por ejemplo, de dónde vienen, toda esta es la parte visoespacial, ¿sí? Ellos definitivamente pues la van a perder. Y cuando hablamos del síndrome de Wernicke y de Kurzfeld, ¿sale? Nos dicen que esto está relacionado también con una vitamina y básicamente es la B1 o lo que llamamos también como tiamina, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Esta en teoría pues nosotros la podemos consumir, la podemos tomar, ¿sale? De ciertamente vegetales o alimentación en sí, pero cuando esta falta se ve afectado también en los movimientos, ¿sale? Por eso son personas que en esta parte de este síndrome y que además están en una desintoxicación, van a tener... bueno, no van, mejor dicho, no van a poder escuchar bien, ¿sale? Su memoria todavía va a ser más lenta, los recuerdos ya ni siquiera van a estar, es decir, se van a perder, ¿sale? Aquí ya hablamos que en esta parte realmente estas áreas de nuestro cerebro que son básicamente, pues también de memoria, de movimiento, todo lo que lleva finalmente con lo que es el crear, ¿sale? La memoria básicamente ya no va a existir, ¿sale? Por eso está la pérdida de memoria y la capacidad de atención va a ser nula, ¿sí? Si normalmente ustedes han visto personas que ya están en este estado, no suelen como recordar básicamente las cosas y además si ustedes les hablan son como dispersos, ¿sale? En esta parte de dispersos nosotros lo vamos a también ver en la parte de los ojos. Suelen tener como movimientos oculares muy, vamos a ponerlos como distorsionados, ¿sí? No es que mantengan la mirada fija cuando estén hablando, suelen normalmente ver hacia todos lados o se quedan en un solo punto, ¿sí? O están como viendo todo el tiempo así súper rápido. Son movimientos muy pequeños, muy cortos, pero rápidos de los ojos, ¿sale? Eso también nos está diciendo que la persona pues ya no está en capacidades para poder justamente pues poner atención, ¿sale? Y bueno, aparte de lo que les pongo aquí también sobre la parte de la densidad de la materia gris, ¿sale? Lo del hipocampo, que es lo que hablamos también hace un momento. Y cómo es que esa sustancia blanca, ¿sale? También se va a ver afectada por este tema. Ahora, algo que también pasa aquí es que necesitan literalmente la desintoxicación, que es todo un proceso, y aquí se tardan más o menos como un mes. En ese mes, literalmente necesitan tener este apoyo, no solamente familiar, sino también médico, porque muchas veces pueden presentar convulsiones, pueden presentar también algún tipo de pérdida de memoria, digámoslo, en el que las personas, digamos, no van como a reaccionar, ¿sale? Eso es algo que también les llega a ocurrir. Y para esto, bueno, pues vamos a tener que hablar de estos factores de riesgo que si bien es cierto se han mencionado un poco, aquí los vamos a ahondar un poquito más, ¿sí? Hay factores como tal que es herencia, ¿sí? Y estos nos dicen que normalmente las personas que han vivido en un lugar o en un ambiente con algún familiar o que tenga que estar involucrado el alcohol, tienen más probabilidades de que ellos desarrollen esta adicción hacia el alcohol. Y una vez que ellos desarrollen esto, más los factores psicosociales, ¿vale? Más estas relaciones sociales, se ve implicado pues que la persona vaya a cambiar su comportamiento, su forma de ver la vida, ¿sale? Y por eso están estos factores psicológicos como es que es la ansiedad, la tristeza, la soledad, ¿sí? Y eso, crean lo que sí implica demasiado, ¿sale? Desde malas relaciones sociales, ¿sí? Una mala elección de pareja, el no saber, por ejemplo, solucionar conflictos, problemas económicos, es decir, no saber manejar situaciones estresantes, ¿sí? Presión de los amigos, etcétera, ¿sale?
Y aquí, por ejemplo, les tengo igual un caso y ella me dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo me, eh, yo me fui de mi casa porque pues mi papá tomaba mucho, ¿no? Dice, y tomaba demasiado al punto en el que yo, por ejemplo, dije, es que no podemos seguir así. Mi mamá era como de, lo va a dejar, tenemos que aguantarlo, es tu papá, ¿sale? Y ella dijo, yo no puedo con esto, prefiero mejor ya no seguir o ya no estar aquí, ¿sale? Entonces, estos factores de riesgo, les digo, no solamente se ven hacia la persona, son también que los podemos ver en el entorno familiar, ¿sale? Las personas normalmente les digo que se quedan aquí, si bien es cierto que no es una regla que se cumpla, sí llega a afectar a otros ámbitos familiares, ¿sí? Les digo, y eso de pronto una cadena. Revisando este caso que les comento, ella dice, bueno, mi abuelo pues era alcohólico, ¿no? Mi papá es alcohólico y mi hermano pues también es alcohólico, ¿no? Está justamente en estos ambientes de tomar alcohol, consumir otro tipo de droga, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces, les digo, son todos estos factores. En el caso que les pongo, los factores psicológicos, ¿sale? Llegan a un tema de soledad y eso es algo que se ve presente en esto, ¿sale? La familia al final de cuentas, pues es papá, es mamá y es el hermano y esa chica que les comento. Entonces, ella dice, bueno, pues no tengo con quién contar, no sé con quién hablar y prefiero, por ejemplo, no estar ahí, ¿no? Mi hermano, por ejemplo, dice, bueno, veo que también no es que se acerque mucho a mis padres, dice, no se acerca mucho conmigo, pero está con los amigos y entonces los amigos también toman alcohol y consumen esto y a veces veo que está triste y no tiene trabajo, ¿sale? Que les digo, son todos esos factores sociales que también entran dentro de lo que es la comunidad, ¿sí? Y estos nos da a que pueden ser tanto personales, relacionales y lo que les decía sobre la comunidad. La comunidad, y eso es un factor, ¿sale? Que sí pasa y no es un tema de ser clasistas o no, sino que las diferentes, cuando se hacen estas encuestas, ¿sale? También nos arroja que en ciertas áreas es más fácil que algunas personas consuman este alcohol, más estos factores, les digo, psicológicos o psicosociales, en donde tengan un sentido de vida muy bajo o no lo encuentren, ¿vale? Cuando esto no ocurre, bueno, o bueno, mejor dicho, cuando no tienen este sentido de vida, es más fácil que tanto el consumo del alcohol o de alguna otra sustancia lleve a esta parte del suicidio. ¿Sale? Y si no tal cual, bueno, son conductas o delictivas o son conductas de autolesión, ¿sí? En donde básicamente pues no tienen una buena relación, tanto familiar, amigos, estas redes de apoyo y a nivel personal tienen, sí, bueno, pues una mala autoestima, un bajo autoconcepto, no se sienten capaces de, etcétera, ¿sale? Entonces, les digo aquí, dependiendo obviamente pues del momento en que nosotros vayamos o trabajar o veamos también con qué población estemos trabajando, tenemos que revisar todo tipo de conducta autolítica, ¿sale? Esta conducta autolítica es aquella que ya nos está diciendo la persona que empieza a tener pensamientos suicidas, ¿sale? Que ya tiene como una ideación o que tan solo, por ejemplo, se imagina cómo es la vida o cómo se imaginaría que sería la vida sin ellos, qué haría su papá, qué haría su mamá, por ejemplo, ¿sale? Muchas veces dicen, pues si yo no estoy, no vería ningún cambio, no les pasaría nada, ¿sí? Entonces, todos estos, les digo, ya son esas conductas que nos están diciendo, son foquitos rojos para nosotros, ¿sale? Decimos aquí que pueden ser predisponentes, que son los dilatantes, ¿sale? O los que son los precipitantes, que son proximales. Estos cuáles van a depender, obviamente, ¿sale? Del contexto en el que esté, es decir, cuáles, digamos, están inmediatos, ¿sale? El por qué la persona podría tener ese tipo de conductas o de pensamientos y cuáles, ¿sí? Podrían a lo mejor, veámoslo así, un poco más retrasados, pero que no significa que no vayan la persona de pronto a estar cerca de, ¿sale? ¿Qué decíamos aquí? Bueno, factores sociales, ¿sí? La comunidad, los amigos, la presión que suelen tener. Recordemos las encuestas aquí, ¿sale? Nos decían, bueno, por curiosidad. La curiosidad normalmente en estos factores, sí, por eso es que se relacionan, tienden mucho a ir ya con el hecho de que la familia a lo mejor no habla de estos temas,
¿sale? Entonces, el no hablar, por ejemplo, de qué ocurre cuando una persona está pensando en suicidarse, de qué ocurre cuando las personas están en el consumo del alcohol o de cualquier otra sustancia o droga, bueno, los limita, ¿sale? Y por eso en las encuestas dice que es la que mayor porcentaje tiene del cómo es que empiezan, por ejemplo, en el consumo del alcohol, ¿sale? Estos factores, decíamos, son riesgos al final de cuentas del consumo o de la dependencia, en este caso del alcohol, y que como tal pues se van de la mano con el suicidio, ¿sale? Por eso estos dos están relacionados. Factores que predisponentes, como se los comentaba hace ratito, ¿sale? Pues es esta asociación con el alcoholismo y el suicidio, que tanto es lo que finalmente pues nosotros vamos a estar sumergidos como en esos, digámoslo así, ambientes, ¿sale? Decimos aquí, no siendo tan evidente en el caso del abuso ni del consumo, sin criterios de dependencia. ¿Qué va con esto? Si las personas, y por eso revisábamos los niveles, ¿sale? Si las personas consumen, el que estén consumiendo no significa que vaya a terminar en esto, sino la cantidad exactamente de consumo más los otros factores, como es la relación, por ejemplo, en su casa, si tiene redes de apoyo, si digamos en las diferentes áreas de su vida funciona o es funcional, a nivel personal, a nivel de trabajo o escolar, a nivel de los amigos, ¿no? Con la pareja, con la familia, todo eso, pues son también factores, ¿sale? Y los factores, pues como tal, desencadenantes, que aquí ya diríamos que es un consumo ya que se tiene de este alcohol, ¿no? Decimos aquí, ya aquí hay intoxicación, ya aquí podemos ver que las personas, por ejemplo, ya no tienen una buena relación familiar, normalmente las personas se alejan, ¿sale? Como en el caso que se los comentaba, en donde normalmente pues suelen decir, no me quiero involucrar, se quedan solos, ¿sí? Otro factor aquí es que se empieza literalmente a afectar todas las áreas de su vida. Suelen faltar al trabajo, y eso no es con que sean, porque muchas veces vamos a encontrar que de pronto dicen, soy un alcohólico funcional. Esa parte de ser alcohólico funcional, ¿sale? Literalmente nosotros diríamos, bueno, ¿qué es esto? ¿Cuánto consumen? ¿Qué es lo que ellos consideran que sea funcional? Que no interfiera en estas actividades de su vida, en su trabajo, ¿sale? Con la pareja, con la familia, ¿sí? Bueno, entonces diríamos que no es que sea eso, simplemente están factores que no le están, no son desencadenantes o que no son de un mayor riesgo porque no tiene un consumo agudo de alcohol. Tenemos esta parte de la comorbilidad. Aquí, por ejemplo, y es lo que les comentaba hace rato, se trabaja con psiquiatría sobre todo. ¿Por qué? Cuando ya hablamos de una dependencia específicamente al alcohol y que tiene esta parte de una ideación, una planeación, un intento, ¿sale? Nosotros nos vemos forzados a tener que trabajar con psiquiatría para que entonces pueda nivelar la parte neurobiológica y tenga un tratamiento considerado con psicología para hacer una reestructuración, ¿sale? Por eso decimos que eso es importante que lo tengamos presente. Decimos aquí, ya está teniendo una dependencia hacia el alcohol, está afectando, bueno, en este caso es cada 2 pacientes, ¿no? Con elevadas patologías o que ya están en esta parte del riesgo, sobre todo suicida, porque ya está esta parte de las ideas, ¿sale? Decimos aquí, hay patologías que se van a ver también como afectadas o que van como a surgir, ¿sale? Hablando del tema de lo que es la ansiedad, la depresión o algún tipo de trastorno de personalidad, ¿sí? En este caso, les digo, son como, se los pongo así, como pequeñas ramas, porque si bien es cierto que el alcohol y el consumo en exceso de este fomentó e hizo algún tipo de conducta, ¿sí? Algún tipo, insisto, de autolesión, o hablando del suicidio, también va a haber todos los factores sociales que revisamos y que eso va a salir, bueno, a desencadenar, mejor dicho, otro tipo de trastorno, como lo que es la ansiedad, el tema de la depresión. Incluso las encuestas nos dicen, las mujeres son las que presentan mayor depresión a raíz, ¿sale? De justamente el consumo o incluso de tener familiares que tengan este consumo en exceso de alcohol. Entonces, también, bueno, les digo, son factores. En la mayoría de los casos, como se los pongo aquí, se ve, pues, obviamente, alargando el problema en sí en la vida de la persona, ¿sale? Tenemos lo que es una baja autoestima, y no solamente les digo es la baja autoestima, es el autoconcepto, es la poca capacidad de enfrentarse a situaciones, problemas, ¿sí? Esta parte de la resiliencia, que de pronto fue una palabra que también llamó mucho la atención, en donde las personas pues puedan hacerle literalmente frente a situaciones que les generen a lo mejor
estrés o una toma adecuada de decisiones, ¿sale? Eso es algo que también nosotros tendríamos que revisar. Y en el caso de las personas que ya son consumidores o que ya entrarían dentro de lo que podríamos llamar como alcohólicos, el suicidio es más presente porque al tener un mal concepto, una baja autoestima, no creen ser suficientes, vamos a ponerlo así, para que ellos puedan, ¿sale?, salir de esas situaciones. Sumado obviamente a problemas sociales, ¿sí?, laborales o legales. Mucho de esto, ¿sale? Y por eso hablábamos que en temas del alcohol no solamente decimos que es cuando es un consumo en exceso, sino que también cuando llegan a tener un exceso como esporádico, ¿vale? Y que decíamos que esos son los que menos ocurren. Un ejemplo de esto fue la noticia, no sé si ustedes la llegaron a ver, de un funcionario que justamente se suicidó porque tenía problemas legales, ¿sí? Y dentro de las investigaciones que salen, dice, bueno, pues sí, consumía alcohol, ¿no? Está justamente en ese estado alcohólico, pero no era, digamos, adicto al alcohol, ¿sí? Entonces, estos problemas sociales, familiares o legales, pues sí van a estar siendo afectados, ¿sale? Ya aquí decimos que obviamente pues se genera una dependencia aquí y esta dependencia, les digo, ya estamos hablando de un aislamiento social, ¿sí? Igual en este caso que les pongo, la chica dice, bueno, yo fui a ver a mi papá, sus tíos no le hablan, bueno, exactamente los hermanos del papá de la chica. Dice, trabaja nada más como lo indispensable, cuando quiere, no siempre va, ya lo han corrido muchas veces de varios trabajos, etcétera, ¿sale? Y entonces ahí este aislamiento social todavía es mayor porque las personas no le ven ese sentido de vida, ¿sale? ¿Qué tendríamos nosotros que trabajar o ver en esto? ¿Sí? Cuando nosotros nos llegan, les digo, normalmente no es que las personas que ya sean consumidores en exceso de alcohol o que ya tienen esta dependencia hacia el alcohol llegan solos, normalmente no pasa, ¿sale? Puede, y eso puede ser que nos llegue de pronto alguien a la consulta que empieza a detectar a lo mejor cambios en él por este consumo. Ahí estaremos en un buen momento de intervención por parte privada, ¿sí?, en el que nosotros podremos manejar. Pero lo que nosotros debemos fomentar es, y por eso no solamente nosotros lo hacen a nivel institucional, gubernamental, a nivel de salud, es la prevención, ¿sale? Y por eso fomentamos relaciones sociales saludables, ¿sí? En el que las personas no solamente aprendan de estas habilidades sociales, de cómo relacionarse, cómo dejar a lo mejor tomar temas tan personales, cómo acercarse con otras personas que incluso pueden también desencadenar muchas veces algún tipo de trastorno de ansiedad no generalizada, sino ansiedad social también, ¿sale? Bueno, fomentar que esta parte exista. La gestión del estrés, que es lo que les comentaba también, ¿vale? Cómo es que ellos pueden aplicar alguna técnica, ya sea de relajación, de respiración, saber comunicarse, tener claro obviamente lo que ellos quieren, esta toma de decisiones, etcétera, ¿sí? Aquí también fomentamos, y por eso el tema de la salud se fomenta demasiado, actividades deportivas, culturales o digámoslo así, hobbies, ¿sale? ¿Por qué? Porque es ese momento en que la persona va a tener muchas veces para poder sacar esa parte a lo mejor emocional que no sabe aún todavía cómo gestionar, cómo manejar y que le va a servir de qué, como de desahogo, ¿sale? Fomentamos una comunicación en casa y observar cambios de conducta. La fomentación, sobre todo en casa, es principal y es fundamental porque en muchas familias ustedes van a ver que dicen, bueno, los problemas no se arreglaban en la casa, lo que se hacía como tal, pues es que cada quien se iba, ¿no? Y nadie hablaba. Y entonces al siguiente día era como si nada pasara. O dependiendo finalmente si era papá o era mamá, hasta que ellos hablaran o comentaran algo, entonces nosotros podríamos a lo mejor hablar, pero no se solucionaban los problemas, ¿sale? Por eso se trabaja mucho en que se fomente la comunicación en casa, con respeto, en armonía, con empatía, ¿sí? Y obviamente al poder observar esto, nosotros vamos a ver que las conductas van a ser más, digámoslo así, como más amenas o más tranquilas, ¿sale? Porque las personas en ese caso podrán sentirse seguras de acercarse, por ejemplo, a hablar con papá, con mamá, solucionar las cosas con los hermanos,
¿sí? Todo eso les digo, es como, ok, va fomentando, obviamente, buenas relaciones sociales, que la persona sepa gestionar una situación estresante o incluso esas emociones, ¿no? Desde estar enojado, desde estar preocupado, desde a lo mejor identificar esa emoción que la persona puede estar sintiendo, ¿sí? Facilita a los y las jóvenes, sobre todo porque como vemos que es un tema, sí, que se empieza a tomar o consumir el alcohol desde los 17 años más estos factores, pues se fomenta mucho que sean los jóvenes, ¿sí? Contactos especializados con atención emocional. Por eso siempre se sacan campañas de, por ejemplo, la línea de la vida, o que te acerques, por ejemplo, con alguna persona de confianza en sí, o que tengas, ¿sale? Esta creación o que vayas haciendo, fomentando una red de apoyo, ¿sale? Contar con un personal capacitado para detectar y actuar ante el comportamiento de un riesgo suicida. Este específicamente va mucho en la canalización, ¿sale? Que igual es un punto que hablaremos en un momento. Y fomentar hábitos saludables. No solamente es la alimentación, ¿sí? Se va con el hecho de hacer algún deporte, de los hábitos, por ejemplo, de dormir, de expresión emocional, ¿sale? Esta parte sobre todo de las emociones es algo que se enseña. Actualmente, por ejemplo, hay muchas escuelas que manejan esta parte de lo que es el mindfulness, que también es un auge que se tuvo para poder manejar la parte emocional, más allá de esta inteligencia emocional, ¿sale? Porque la inteligencia emocional también es algo que, bueno, ya se ha fomentado, pero les digo, actualmente hay escuelas que lo fomentan en pequeñitos, o sea, desde que van entre los 12, 8 años, ellos dicen, bueno, yo justamente tengo una paciente que me dice, bueno, en la escuela me enseñan cómo respirar, si tengo un momento de estrés me tengo que salir un momento de clase y puedo respirar, y entonces también sé que si algo me pasa o no estoy contenta, lo puedo hablar con alguien más, etcétera, ¿sale? Y promover servicios de salud emocional. Esta parte de los servicios de salud emocional debería de estar presente, ¿sale? Tanto en escuelas como en lo que son las instituciones privadas como públicas, donde se tendría que dar esta atención. Para esto también, les digo, nosotros tendremos que revisar ya, y con esto quiero empezar lo que son las pautas generales de intervención, ¿sale? Decíamos que algo que está muy enfocado es una prevención, ¿sí? De cualquier forma que nosotros digamos, vayamos a hacerla, tiene que ser enfocada a que esto, ¿sale? Vaya no en aumento, sino en todo lo contrario. Y decíamos aquí que es universal, porque es una población en general, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? México está en el lugar número 10 en todo lo que va con suicidios y con el tema del alcohol, ¿sale? Entonces, por eso esta prevención se hace a nivel, pues, mundial, ¿sí? Todas las organizaciones, la OMS, ¿no? Quien se encarga sobre todo de difundir o dar estos medios también para que se maneje. Y ya obviamente, pues, cada uno de los países se encarga también de hacer sus campañas o de revisar incluso cuáles son esos métodos de llegar a las poblaciones. Una prevención selectiva, pues obviamente representa que ya se tiene algún tipo de diagnóstico, que ya se tiene identificada incluso muchas veces a las poblaciones para trabajar con ellas, ¿sale? Por eso decimos una grave patología física, por ejemplo, en este caso se los pongo aquí como un cáncer, ¿sale? Normalmente, ya una vez que se hacen las encuestas, ¿con quién se trabaja? Normalmente, pues se va a trabajar en edades pequeñas, ¿sale? Con los jóvenes, por esta parte de la prevención. También va mucho con la parte de el nivel de intervención que nosotros vayamos a hacer, ya sea primaria, secundaria o terciaria, ¿sale? En el cual, bueno, la terciaria ya nosotros tendremos que estar trabajando porque la persona ya está en ese consumo de, ¿sí? Decimos aquí que estos intentos autolíticos previos, ¿sale? Pues nosotros tendríamos que identificarlos y obviamente pues ver qué es una función y cómo nosotros podemos ir trabajando o avanzando para estos pensamientos o la ideación, ¿sale? Carencias de necesidades básicas como lo que es vivienda, ¿sale? Exclusión social, factores sociales que decíamos, ¿sale? Nuestra localidad, las oportunidades laborales, etcétera, ¿sí? Por eso también les digo, dentro de esta prevención que es más selectiva, se busca que sea una población, ¿no? Sobre todo se lleva a poblaciones de escasos recursos donde se les enseña o se tendría, mejor dicho, ¿no? Que hacer este tipo de campañas. Ahora, estas campañas se pueden hacer tanto a nivel público como se pueden hacer también privadas, ¿sí?
¿Qué quiere decir esto? Y les pondré igual un ejemplo. En algún punto nosotros fuimos a regiones, digámoslo así, como por la sierra, a hacer algún tipo de taller donde hablábamos sobre todo con lo que eran jóvenes entre lo que eran 15, 17, estaban más o menos como en esa parte de la secundaria, bachillerato, sobre riesgos de lo que era el consumo del alcohol y todo esto que pues desencadenaba, ¿sale? Aquí vamos a ver, insisto, que factores sociales van a estar todavía más presentes por el hecho de que, sobre todo en estas regiones, pues nosotros nos encontramos que el consumo, por ejemplo, del alcohol, pues hasta un cierto punto era normal. Entonces, esa idea, ¿sale?, que se lleva, hace que muchas veces las personas digan, bueno, pues si tomar no es malo, ¿no? O sea, es como algo que se hace, en las fiestas están, por ejemplo, en todo tipo de celebridad siempre aparece el alcohol, nos decían. Entonces, sí, es cierto, y decíamos, es importante hablarlo, mencionarlo, pero que no signifique que eso vaya a ser un exceso, ¿sale? Ni que desencadene otro tipo de conductas. Y una prevención indicada, aquí nos dice, bueno, ya son conductas autodestructivas, ¿sale? Aquí ya identificamos muy bien este tipo de población, ya estaríamos diciendo que son personas que ya tienen un consumo en exceso o que ya están en la parte de la adicción, ¿sale? Entonces, ahí también estaríamos refiriendo a una intervención ya terciaria. El abordaje en sí, ¿sale? Decimos, bueno, esta intervención pues sí está obviamente pues dirigida o con la intención, ¿no?, de que la persona o el sujeto abandone ese consumo. Vamos a tener que trabajar en restablecer ese estado de estabilidad que mencionábamos, que bueno, tiene que pasar todo el proceso obviamente neuronal o neurobiológico, ¿sale? Y además a nivel tanto cognitivo, tanto social, ¿sí?, y emocional. O sea, realmente es como todo el proceso que se va a llevar la persona. Factores de riesgo. Entre estos factores de riesgo decíamos, bueno, a veces no los vamos nosotros a poder como anular o no están en nuestras manos, incluso tampoco de la persona, ¿sale? Pero esos factores de riesgo, la intención es que se les indique, ¿sí?, en qué momento, por ejemplo, tomen una buena decisión para evitarlos, ¿no?, qué tan vulnerables son, y estos pueden ser también a corto o mediano plazo. ¿Qué quiere decir? Bueno, si está en este ejemplo que les pongo de la comunidad a la que fuimos, decían, bueno, pero es que siguen, ¿no? O sea, si yo ya nos decía uno, pues un chico, pues sí, yo entiendo, a mí a veces no me gusta, pero no sé, por ejemplo, mis amigos me dicen que yo tengo que, ¿no? O mi papá me dice que tengo que enseñarme, por ejemplo, a tomar, ¿no? Entonces, todo esto, les digo, son factores sí de riesgo que, si bien es cierto, muchas veces los chicos, sobre todo en el caso de los jóvenes, no se sienten con una seguridad para poder decir que no. Sí está el hecho de que ellos puedan, sí, decíamos, bueno, vamos finalmente a hablar, por ejemplo, hacer algún tipo de acuerdo, le comentábamos con mamá, ¿no?, de decir, sabes que sí, pero no voy a tomar tanto, sabes que es mi derecho también decir que no querer tomar, tal cual, ¿sale? Les digo, y estos son riesgos que por eso les digo, vamos a hacer pues obviamente una evaluación dependiendo en donde nosotros nos lleguemos a encontrar. Este tipo de intervenciones también, les decía yo, están sujetas pues a un tratamiento farmacológico, ¿sale? Cuando hablamos de psiquiatría, incluso con el médico, ¿sale? Y lo que es la psicoterapia en sí. Aquí vamos en el punto de la evaluación, ¿vale? Toda aquella persona que consuma alcohol, nosotros tenemos que evaluarlo. Desde que practicamos el examen mental, desde que tenemos que revisar si tienen algún tipo de ideación suicida, desde que saber qué es lo que consumen, nosotros lo tenemos que preguntar, ¿sale? Entonces, bueno, aquí cuando concurren nuestras situaciones clínicas, como algún tipo de comorbilidad psiquiátrica, ¿sale?, que es de lo que hablábamos, algún incluso recaída en ese consumo, ¿sí?, o que pierda ese interés, ¿sale? ¿En qué? En relaciones interpersonales, el fallecimiento algunas veces de las personas, las pérdidas en sí, ¿sale? Todo lo que son duelos o que son también como microduelos, entrarán en factores que nosotros tenemos que revisar, preguntar y evaluar, ¿sí? Empleo o vivienda, les digo que también es un tema que nosotros hacemos e investigamos en el momento de hacer nuestra evaluación, ¿sale? Esta evaluación debe incluir preguntas, les digo, pues relativamente
digámoslo así, relacionadas o que estén presentes con esta parte de una ideación suicida, ¿sale? Por muy leve que fuera, ¿sale? ¿A qué vamos con esto? Por ejemplo, nosotros preguntarles si ha tenido estos pensamientos. Si nos dice que sí, qué tan recurrentes son, los ha llevado a cabo, tiene algún plan, lo ha comentado con alguien, etcétera, ¿sale? De ser así, nosotros tendremos literalmente una obligación que canalizar, ¿sale? Inmediatamente con el área de psiquiatría, porque ellos, les digo, van a ser el complemento, ¿sale? En el caso de que, por ejemplo, nos lleguen a decir, sí, lo he pensado alguna vez, pero no lo volví a pensar. Ok, ¿hace cuánto tiempo fue? ¿Qué situación te llevó a? ¿Qué edad tenías? ¿Sale? ¿Lo hablaste con alguien más? Etcétera, ¿sale? Y entonces ya una vez que esto pasa, bueno, nosotros elaboramos literalmente nuestro reporte para incluso saber si nosotros vamos a ser aptos para llevar ese caso, ¿sale? El tratamiento farmacológico, bueno, definitivamente les digo, tenemos que trabajar porque nos ayudará, les digo, a regular la parte obviamente pues a nivel neuronal, ¿sale? Aquí es un trabajo literalmente en equipo. Tanto nosotros tenemos que hacer una hoja, un documento, mejor dicho, ¿sale? Para canalizar cómo nos tienen que regresar ese documento donde dicen que ellos ya llevan un tratamiento farmacológico, ¿sale? En este caso, como ya se tiene, entonces nosotros podremos seguir haciendo esa atención, ¿vale? ¿Por qué nos sirve? Eso nos da, obviamente, en cuestiones de que estamos cumpliendo, obviamente, con las normas que nos rigen a nosotros, las normas de salud. Segundo, porque es el tratamiento adecuado para la persona. ¿Sí? Tercero, porque ayuda finalmente a todo lo que son las investigaciones. De aquí que muchas veces, pues, se van a sacar como ciertas datos, ¿sale? De decir, bueno, tuviste algún tratamiento extra, acudiste con el psicólogo, etcétera, ¿sale? Ay, denme un minuto. Ay, perdón. ¿Sale? Entonces les comentaba, en esta parte es importante que se revise todo eso. Y, pues obviamente, al ser un caso, sobre todo en aumento de lo que son los jóvenes, se lleva mucho, les digo, pues a tener un mayor control. Como tal, el tratamiento aquí, vamos a verlo de lo que es la psicoterapia, ¿sale? Uno, cuando llegan, por ejemplo, a la consulta privada, cada uno de nosotros manejamos un modelo predilecto, ¿sale? El que nosotros hemos decidido. Sin embargo, tanto lo que es la terapia cognitiva conductual es la que mayor se llega a trabajar o a aplicar con ellos, ¿vale? Cuando ya hablamos tanto de conductas suicidas y del consumo de algún tipo de sustancia, en este caso del alcohol. No quiere decir que los otros modelos no funcionen, ¿sí? Sin embargo, como tal, bueno, tiene ciertas pautas. Hay algunos que podrán trabajar el sistémico, algunos que van a trabajar el modelo breve, el cual servirá, pero para esto nosotros tenemos que tener algo muy interesante, ¿sale? Que es justamente pues una norma que a nosotros nos rige, ¿sí? Este es un ejemplo que les pongo sobre qué haríamos nosotros en caso de que alguien se acerque, ¿sale? En este caso les pongo, bueno, es un joven o la joven que comenta, bueno, finalmente el cómo se llega a sentir, ¿no? Tiene problemas, por ejemplo, en casa, temas, por ejemplo, de sus padres, el tema del divorcio, etcétera, ¿sale? Y entonces frases como el quisiera estar muerta son algunas que nosotros podemos llegar a escuchar, ¿sale? ¿Qué es los pasos que a nosotros nos interesan? Aquí, escuchar atentamente, ¿sale? No se trata de juzgar, no se trata de decir eso no va a pasar, nosotros tenemos que poner toda la atención del mundo, ¿sí? Un ambiente de franqueza, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? No podemos mentir, no podemos decir, oye, eso se va a pasar, igual no les ocurra a tus padres, etcétera, ¿sale? No, realmente tenemos que ser muy honestos. Esto va de la mano con mostrar empatía y sensibilidad ante frases difíciles que nos pueden decir muchas veces los consultantes, ¿sale? Obviamente vamos a intentar evitar a toda costa, ¿sale? Y no solamente es una cuestión de indicaciones, sino que es algo ético, la parte de evitar juzgar a la persona, ¿sí? Interrumpir a la persona podría ser válido, pero normalmente tenemos que esperar que la persona termine para que nosotros podamos hacer algún tipo de cuestionamiento, ¿sí?
Explorar la disponibilidad de ese apoyo social o esa red de apoyo, ¿sí? Normalmente solemos preguntar, bueno, ¿alguien sabe? ¿Lo has hablado con alguien? ¿Crees que podrías, por ejemplo, salir de esta situación? Etcétera, ¿sale? Exponer la posibilidad de pedir ayuda profesional. Y esta ayuda profesional, les digo, se va enmarcado a lo que es la norma que vamos a revisar, ¿sale? O factores. Estos son preguntas que incluso nosotros podremos hacer, ¿sale? Por eso les pongo este ejemplo. En las últimas semanas has deseado estar muerto, sale que era parte de lo que decíamos. En las últimas semanas has sentido que algún familiar, ¿no? O tú o usted estaría mejor si estuviera muerto, por ejemplo, algún familiar. ¿Cómo sería, por ejemplo, la vida en casa? En la última semana has pensado en suicidarte, en quitarte la vida, en lastimarte, por ejemplo. Dependiendo de lo que nos conteste, pues nosotros tendremos finalmente que hacer siguientes preguntas. Y aquí va una, les digo en este ejemplo, nosotros podemos revisar, ¿sale? Si la persona nos dice que no a todas, que es entre 1 a 4 preguntas que nosotros vayamos haciendo, bueno, entonces sabremos en qué punto parar, ¿sale? No es necesario, por ejemplo, la pregunta número 5, en este caso que se los pongo, que decía, ok, ¿cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Sale? Que decir, bueno, sí lo intentó. Si nos dice que sí, entonces nosotros tenemos que hacer esa pregunta y posteriormente lo que esa persona nos diga, ¿sale? Entonces tendremos literalmente nosotros que saber hacia qué persona o institución canalizarla, ¿sale? Porque nosotros recordemos que tenemos nuestra norma 028, ¿sale? Y esta pues es una de las que nosotros nos vamos a regir básicamente, que es sobre la prevención, tratamiento y el control de las adicciones. Cuando nosotros, por ejemplo, en la consulta privada nos podemos especializar justamente en esto, pero algo que a nivel general, a nivel muy general de la norma, ¿sale? Porque es una norma que ustedes los invito finalmente pues a que la chequen, literalmente la pueden buscar en internet. Es larga y tiene muchas especificaciones, pero al tratar, por ejemplo, de una adicción y más cuando ya tiene una conducta de riesgo, que en este caso es suicida, sí necesitan estar, uno, en las condiciones e instalaciones necesarias, ¿sale? ¿Por qué? Porque la persona va a pasar por todo un tratamiento, además de que estas instalaciones tienen que contar con el permiso literalmente de CONACYT, ¿sale? Que se encarga finalmente pues todo el tema de las adicciones y la prevención en misma de. Entonces, tenemos que tener, digamos, como estos permisos en el caso de que nosotros quisiéramos trabajar. Para esto también es importante decirlo. Si yo sé que no cuento con no con digámoslo así, con el modelo, si sé que no cuento a lo mejor con la experiencia, si sé que no tengo las instalaciones porque la persona está en un estado severo de consumo de alcohol y además de que ya intentó a lo mejor suicidarse, bueno, yo no puedo, yo no lo puedo atender, tengo que canalizar. Y entonces se canalizan a las instituciones, normalmente de gobierno, que cuentan con esto, con todos estos requisitos, ¿sale? Son preventivas, sí, porque normalmente suelen dar este tipo de información. De urgencias, porque ahí también salen situaciones de urgencia en que la persona puede tener una crisis, etcétera, se les atiende, ¿sale? El tratamiento, la rehabilitación, así como esa reinserción social, es el proceso que más, digamos, largo es para las personas. Entonces, ahí las instituciones, les digo, pues contarán con las instalaciones y no solamente con eso, tienen todo también el equipo multidisciplinario que se necesita para cuando la persona está en el estado de desintoxicarse, va a pasar por toda esta parte que decíamos sobre una ansiedad severa, va a estar muy agresivo, etcétera, ¿sí? Entonces ahí necesita no solamente el tratamiento psicológico, sino también médico, ¿sí? Muchas veces se llegan a lastimar y entonces pues necesitan esa atención, cosa que nosotros, ¿sale? De forma como a veces privada, no vamos a poder brindar. Por eso es necesario, ¿sale? Que muchas veces se canalice. Ahora, si nosotros fuéramos, ¿sale? Especialistas en esta parte de las adicciones, es válido, sin embargo, nosotros tendremos que hacer aquí una evaluación diferente. ¿Qué quiere decir esto? En esta evaluación, pues normalmente vamos a hacer vamos a hacer las preguntas básicas, que es las que les comentaba al principio, nuestro examen mental, la parte de una idealización, el consumo de alguna droga o sustancia, ¿sale? Y posteriormente de esta evaluación inicial, nosotros tenemos que sacar un diagnóstico diferencial,
¿sí? De ese diagnóstico diferencial nosotros podemos clasificarlo en dos, en que sea ambulatorio o que sea residencial. El que sea residencial es que sí o sí tenemos que canalizar con alguna de estas instituciones, y si es ambulatorio, nosotros podremos brindar ese servicio. ¿Cómo sabremos que podemos literalmente brindarlo? Bueno, porque la persona no tiene un consumo en exceso de alcohol, porque puede tener este punto de las recaídas, ¿sale? Pero que nosotros, pues obviamente en estas preguntas de intervención, ¿sale? O en esta entrevista que nosotros hacemos, también es importante pues que sepamos finalmente qué tiempo, por ejemplo, tuvo de consumo de alcohol, cuánto tiempo lo dejó, si estuvo, por ejemplo, en algún tipo de institución, ¿sale? No tanto a lo mejor los anexos, porque algo que pasa con los anexos es que no todos están regulados, ¿sale? No todos tienen esta parte de CONACYT, donde los regulen o digan que, bueno, cuentan con estas instituciones, y eso es algo que nosotros tendremos que hacer. Ahora, también porque nuestra intervención puede ser incluso breve, ¿sale? Que normalmente la persona, les digo, detecte estos cambios en ella y diga, bueno, he notado esto, puedo mejorarlo, sí, y ya no se necesita, por ejemplo, que vaya a una institución. También porque el consumo, les digo, ha bajado definitivamente o en exceso, es decir, que ya no lo consuma como tal, o que sea solamente esta parte como muy leve, ¿sí? Tal vez a veces llegan las personas pidiendo también un tratamiento para prevenir, ¿sale? Para decir, bueno, me da miedo que pase, y entonces les digo, nosotros solemos hacer este tipo de intervenciones o entrevistas. Algo que también pasa y que les comentaba hace un momento es que normalmente llegan las familias, ¿sale? En el momento en que llegan las familias, pues se hace una intervención, no muchas veces solamente con la persona o con el consultante o con nuestro cliente en sí, sería también hacer una intervención familiar, ¿sí? Porque ellos también pues están en este proceso emocional. Este apéndice que les pongo aquí es un apéndice informativo, es el número C y está dentro de lo que son esta norma, sale la norma 028, que ustedes pueden aplicar, ¿sale? Exactamente en el consumo del alcohol. Dentro de la norma tenemos 3 apéndices, el apéndice A, que es para que nosotros revisemos cualquier tipo de consumo de sustancia, el apéndice B, que es específicamente para alguna, y el C, que es el que ahorita nos tocaría a nosotros revisar, que es el consumo del alcohol, ¿sale? Entonces, les digo, es un apéndice pues que ustedes pueden aplicar y que no necesariamente, por ejemplo, tienen que esperar hasta que la persona, nosotros la tengamos, digamos, que canalizar. Si nosotros estamos haciendo nuestra entrevista inicial y haciendo nuestro examen y vemos que puede tener algún tipo de dependencia o no hacia el alcohol y que queremos además saber si va a ser alguien ambulatorio o va a ser alguien residencial, podemos aplicar esta, ¿vale? Entonces les digo, es como muy sencilla, básicamente ellos tienen que marcar con una X según las respuestas que ellos tengan, ¿no? Por ejemplo, en los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ingirió bebidas alcohólicas? Nunca, una vez al mes, 2 o 4 veces al mes, por ejemplo, ¿sí? 4 o más veces por semana. Esto, bueno, dependiendo del número que ellos vayan a marcar, nosotros vamos a saber qué interpretar cuál es el puntaje, ¿sale? Son solamente 10 preguntas, esta les digo es válida, una vez que nosotros hacemos estas evaluaciones, sacamos nuestro conteo y posteriormente, dependiendo así que del conteo que tenga, la calificación final que tenga nuestro consultante, nosotros tendremos aquí pues que canalizar, ¿sí? Una vez que les digo, nosotros canalizamos, tenemos incluso muchas veces también situaciones en que dicen, bueno, sí voy a ir a la institución que tú me dices, pero piden una segunda sesión, ¿sale? Con nosotros. La podemos dar, sí, siempre y cuando nos traigan una hoja en donde ellos nos dicen que ya fueron a esta institución, que ya fueron, por ejemplo, aceptados y que van a empezar ese tratamiento, ¿sale? Esa hoja de referencia es importante que nosotros también la tengamos. Primero porque es parte obviamente pues del archivo clínico que ellos tienen derecho y que nosotros tenemos obligación de tener, ¿sale? Segundo, es el respaldo tanto para ellos, para nosotros, de decir que estamos llevando a cabo el proceso que nos menciona la ley, ¿sale? Y hacer estas intervenciones con ellos nos ayudará sobre todo para ver o monitorear
el cómo ellos estén trabajando o cómo estén, por ejemplo, sintiéndose en esa institución, si tienen avances o no. Normalmente aquí sale este tipo de citas o de sesiones que solemos tener con ellos, suelen ser como muy periódicas, es decir, no son ni semanal ni quincenalmente, solamente es como para llevar un control, y eso es en el caso de que muchas veces pues son ellos quienes lo piden, porque si no, entonces nosotros tendremos que mandar esta canalización y ellos tendrán que trabajarlo en esa institución por todo este problema, básicamente pues el consumo en exceso. ¿Sale? Les digo, ya ser pues multidisciplinario ya es una intervención todavía pues mayor que se tiene. ¿Sí? Otro punto también de esto que nos dice la ley es que si nosotros, ¿sale?, somos especialistas como tal y tenemos este aval y reconocimiento social de que podemos manejar las adicciones, solamente podremos intervenir, insisto, en estas revisiones, ¿sale? Tener un control con ellos, fomentar finalmente pues algún tipo de técnica, y aquí sí nosotros somos libres y capaces de poder ejercer literalmente nuestra psicoterapia desde el modelo que nosotros tengamos como predilecto, ¿sí? Por eso les comentaba que aunque nosotros tengamos uno, hablando exactamente tanto de el consumo del alcohol como lo que es la conducta suicida, tendremos que canalizar, y una vez que nosotros, digamos, tengamos ese respaldo, podemos ya hacerlo bajo nuestro modelo, ¿sí? Teniendo en cuenta ese modelo, pues obviamente sabremos las técnicas que vamos a ocupar, el medio finalmente que vamos a estar trabajando con la persona, qué tan periódico, por ejemplo, va a ser que estemos con la persona en la consulta, y además de todo es un monitoreo, es decir, si yo noto, hago alguna evaluación de más, ¿sale?, o algún cambio, tengo una responsabilidad con la otra institución para poder avisar, ¿sale? También parte de esto nos dice esta ley que nosotros tenemos que ser muy claros para lo que es la parte ética y la parte confidencial. Ya esta misma ley nos dice que si nosotros vemos o sabemos que la persona está en una situación de riesgo o pone a otras personas en riesgo, tendremos que romper nuestro silencio profesional para poder justamente pues evitar esto. Y solamente lo podremos hacer bajo las autoridades que nos estén pidiendo algún tipo de información o que nosotros tengamos que compartirlo, ¿sale? Sobre todo en este es importante, o hago mucho hincapié en esta parte, porque es algo que normalmente las personas cuando van a consulta en búsqueda de este tratamiento de las adicciones no suelen tener esa información. ¿Qué quiere decir esto? El que se las expliquemos, uno, pues les estamos diciendo que básicamente nosotros estamos pues en esta parte ética y fomentación de su mejora como persona. Segundo, que estamos haciendo las cosas como la norma nos lo dice, ¿sale? Porque es una norma oficial federal, es decir, no hay ninguna institución o consultorio que no la tenga que llevar a la práctica, ¿sale? Y también nos dice la ley que el desconocimiento de esta, pues no nos exhibe de algún tipo de, vamos a llamarlo así, castigo, ¿sale? Entonces, por eso es importante que estas también nosotros las revisemos, sobre todo cuando vamos a trabajar con lo que son adicciones específicamente, ¿sale? Y en este caso, pues también de una conducta suicida. Esta misma nos dice, en todo caso, cuando las personas ya están teniendo autolesiones, sobre todo, y partiendo desde ahí, que tenemos que trabajar sí o sí con psiquiatría, ¿sale? Hacer esta referencia y la contrarreferencia nos está indicando que llevamos a un plan adecuado, ¿sale? Y por eso les comento que esto es algo que siempre se les dice o se les comenta en lo que son en la terapia, ¿sale? Incluso el hecho de que nosotros tal vez seamos la persona correcta o no para su tratamiento, y esto llevará a que la misma persona se sienta capaz, ¿sí?, de decir, ok, adelante, entonces quiero seguir. Ahora, otra cuestión de esto, sale que también se los comento, tomando en cuenta este apéndice, es que sí o sí tiene que ser contestado por la persona. ¿Qué quiere decir esto? Les digo, normalmente cuando es un tema de suicidio o de alcohol, la familia es quien primero llega a la consulta, ¿sí? Quien lo lleva, quien dice, bueno, yo quiero que trabajes con él, y aquí el tema de la disposición de las personas. Como revisamos durante esta clase, no siempre es
uno, la persona es consciente del grado en el que se encuentra. Otra, ya no va a tener esta disposición a nivel emocional para involucrarse porque considera que no va a poder salir de la situación. Y muchas veces este tipo de información no nos la van a querer responder, ¿sí? Algunas veces les comento esto, es como de, bueno, que lo conteste mi familia, ¿no? Por ejemplo, pero la verdad es que la familia muchas veces también no sabe todo este tipo de información, por mucho que estén, por ejemplo, en casa o que tengan o esta intención sobre todo de salvar a la persona, ¿sale? Entonces sí es importante hacer ese tipo de cooperación. Cuando no se llega a tener ese tipo de cooperación, bueno, entonces sí es importante aclarar que si no es eso, no podremos nosotros atenderlo, ¿sí? Muchas veces pasa, les digo que esta cuestión de querer como atender, ¿no? Y es válido hasta un cierto punto, pero también tenemos que saber que es un compromiso con la persona. Entonces, si no nos quiere responder incluso este apartado, este apéndice, pues nosotros no vamos a proceder a dar esa atención, ¿sale? Eso es algo que también es importante mencionar. Ahora les digo, esto es como algo que nos da la norma, ¿sale? Para nosotros justamente pues complementar el servicio. Algo que nosotros podemos también aplicar, ¿sale? Más allá de este apéndice que nos dice la norma, son ciertas pruebas. Incluso este es un documento que también se les pasó, les digo, pero es una prueba pues un poquito como más elaborada. Y digamos así, nos tardaríamos un poquito más hablando de esta, pero es la prueba de ACID. Ay, perdónenme. ¿Sí? Y esta prueba como tal es, uno, está avalada por la OMS, ¿sale? Se puede utilizar a nivel global en la población, ¿sale? Que ya tenga algún tipo de consumo, tanto de alcohol, de tabaco o de alguna otra sustancia, ¿sale? Entonces, el que esté avalada, nosotros podemos incluso, pues, aplicarla y eso nos da todavía mayor información de que nosotros tenemos una responsabilidad de canalizar con la otra persona. Bueno, con otras instituciones, ¿sí? Incluso en esta misma norma nos van a decir instituciones que están reconocidas, ¿sale? Para nosotros poder canalizar. El hecho del manejo de esta prueba, les digo, está obviamente pues focalizada a cualquier tipo de adicción. No es muy difícil de aplicar, les digo, sobre todo porque el mismo documento que se les envió, ¿vale? Es un manual donde si ustedes van siguiendo los pasos, van a poder detectar, por ejemplo, los riesgos, la prueba, ¿no? Básicamente que se tiene que hacer, los cuestionarios o el cuestionario donde se aplique, ¿sí? La interpretación, que también les digo, normalmente estaba, pero nada más como por el número literalmente de reactivos que nos sale, ¿sí? Y con eso es algo que nosotros todavía podemos, ¿sí? Decir que estamos teniendo, les digo, este respaldo para poder canalizar a las personas, ¿sí? Y bueno, ya como para, pues obviamente ir cerrando, ¿sale? Les digo, esto es un cuestionario que ustedes pueden ver, yo los invito, les digo, esta es la imagen, pero si ustedes lo pueden buscar, pues está en PDF tal cual, también la norma, ¿vale? Para que nosotros, les digo, pues lo podamos revisar. La intención siempre con esto es, uno, pues el conocimiento todavía mayor, la buena ejecución literalmente del tratamiento que nosotros podamos llevar, incluso donde podamos canalizar, ¿sí? Y que obviamente pues con esto se lleve más a cabo la buena acción respecto a las normas, ¿sí? Les digo porque algo que en lo personal yo he visto es que muchas veces estas se desconocen, ¿sí? Y entonces, sí, eso es un problema al momento en que nosotros quisiéramos, por ejemplo, atender a alguien, ¿sale? Entonces, teniendo muy en cuenta esta parte de la norma, nosotros sabremos todavía mejor cómo llevar a la práctica, ¿sale? Pues como tal, la atención hacia estas personas. Pero bueno, hasta aquí no sé si quieran comentar algo, si tengan alguna duda. Así es, ¿sale? Sobre todo les digo porque, bueno, ay, no sé, creo que alguien había activado su. Ay, perdón, sí, ok, ¿sale? Bueno, básicamente les digo, pues si no hay dudas, no hay un comentario,
La intención, les digo, es esto. Si en algún punto, por ejemplo, también ustedes llegan a tener alguna duda en la aplicación de la prueba o de la norma, o incluso de la atención, ¿sale? O alguna de las instituciones, obviamente, pues dependiendo del lugar donde ustedes se encuentren, pueden checarlo, sale en la misma página del CONACYT, en la misma, les digo, norma, sale justamente como en las instituciones que normalmente ya están registradas y que son avaladas para llevar este tratamiento. Y que incluso también si ustedes pues ya tienen esta especialidad como tal para poder atender, ¿sale? También sean muy rigurosos referente a las pruebas que se vayan a aplicar, ¿sale? Y pues bueno, también esta parte ya igual como casi para cerrar, es el hecho de que si llegan a tener duda específicamente, por ejemplo, en la prueba que se les, en el manual, que es un manual básicamente en el que se les entregó, bueno, digo, yo estoy en toda la mejor disposición de que puedan, por ejemplo, resolver alguna duda para esa aplicación, ¿sale? Incluso no solamente para este apéndice, incluso también el A, B o que salen también en esta norma, ¿sale? Les digo, porque es uno que ustedes pues pueden ir aplicando y que pueden ir pues justamente llevando a cabo, ¿sale? Les digo, y por norma también pues lo tenemos que tener en este archivo clínico que ya nosotros empezamos desde que tenemos la primera consulta con la persona, ¿sale? Pero bueno, yo creo que es algo con lo que terminaría. Insisto, no sé si quieran comentar algo más, alguna duda.